Filipenses capítulo 2, versículo 17 es nuestro texto esta mañana, hermanos, que vamos a meditar aquí. Versículo 17. Dice el apóstol Pablo, y aunque sea derramado en libación, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, dice. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipos, hermanos, la iglesia en Filipos, esta ciudad de Filipos, era una ciudad principal de la región de Macedonia. Filipos gozaba esta ciudad de varios privilegios porque era una colonia romana. Esta ciudad era una colonia romana, no cualquiera vivía en Filipo. Los que vivían ahí gozaban de privilegios en el imperio romano, privilegios, tenían visados, dijéramos, ¿verdad? Y tenían diferentes privilegios como ciudadanos romanos en cuanto a impuestos y otras cosas. Y por eso los que vivían ahí, los que vivían en cualquier ciudad romana en aquella época, hermanos, dijéramos que eran personas que eso les daba cierto orgullo, ¿verdad? No eran cualquiera, pues, ¿verdad? No eran cualquierita, como decimos, sino que eran personas de clase ya, dijéramos, en palabras de nuestro tiempo, clase media alta, ¿verdad? Los que vivían ahí en Filipo. Esta fue la primera ciudad, hermanos, de la región de Macedonia donde Pablo plantó una iglesia. Allá en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 12 al 15, encontramos cuando nos dice la escritura, Lucas en la narración de los Hechos, cómo las mujeres, dice que iban fuera de la ciudad a la orilla del río para reunirse sábado a sábado, porque seguramente no había una sinagoga ahí en la ciudad, pero las mujeres iban fuera de la ciudad y se reunían ahí sábado a sábado para la oración y la meditación. Y ahí Pablo llegó y les predicó el evangelio a esas mujeres. Y ahí estaba aquella mujer llamada Lidia, que creyó el evangelio, que Dios abrió su corazón para que estuviera atenta y creyó la palabra, recibió la palabra del Señor. Entonces esta iglesia, hermano, desde su inicio fue una iglesia donde hubieron mujeres piadosas, dedicadas y servidoras para el Señor. Esta iglesia, hermano, se caracteriza al leer toda la carta. Si ustedes leen toda la carta van a ver que era una iglesia servidora y una iglesia muy generosa también, la iglesia en Filipo. Una iglesia comprometida con el evangelio, comprometida con la extensión del evangelio en todo lugar. De hecho, en el versículo 15 del capítulo 4, si lo leen conmigo, en el capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo les da este piropo, dijéramos, ¿verdad? Les dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, los filipenses, hermanos, fue la iglesia que más apoyó financieramente a Pablo en sus viajes misioneros. La iglesia de Filipo desde el principio le mandó ofrendas y Pablo en la carta está alabándolos porque ellos habían revivido esa costumbre que habían tenido desde el principio. Sin embargo, hermanos, a pesar de su servicio, de su generosidad, de su compromiso fuerte con la obra que ellos habían mostrado a través de estas cosas, aparentemente, fíjense bien, ellos no estaban experimentando gozo en el servicio. Ellos no estaban experimentando el gozo que deberían de experimentar al servir al Señor, a su Salvador, a Jesús. Por lo que Pablo les escribe esta carta desde la cárcel.
carta a la que muchos le han llamado la carta del gozo, porque es el tema quizás central que Pablo habla en la carta. La carta del gozo le llaman algunos, ya que aparentemente ellos estaban faltos de gozo en el Señor. Y Pablo les exhorta una y otra vez a través de la carta diciéndoles, regocijaos, les dice. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Ellos no estaban experimentando gozo a pesar de su servicio abnegado, a pesar de su compromiso con el Evangelio, a pesar de su generosidad. Ellos no estaban experimentando el gozo que deberían de tener en sus corazones. Entonces, una buena pregunta aquí en este punto es: ¿por qué no estaban experimentando el gozo? Diríamos, ¿verdad? Diría usted. Bueno, al estudiar la carta, podemos decir, hermanos, que la razón más probable por la que ellos no estaban experimentando el gozo que deberían, a pesar de su generosidad y de su servicio, era su orgullo. Su orgullo les estaba afectando para que ellos experimentaran el gozo que deberían de sentir al servir y al dar sus vidas y de lo que ellos tenían al Señor. Su orgullo. Mire, habían varias rivalidades entre ellos. En el capítulo 4, en el versículo 2, si usted mira el capítulo 4, en el versículo 2 de la carta, Pablo dice: les ruego, dice, a Evodia y a Síntique, dos hermanas líderes en la iglesia, dice que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué creen que Pablo les dice que sean, les ruega que sean de un mismo sentir? Porque había rivalidad entre estas dos mujeres en la iglesia. O sea, había ahí una cierta pugna. Entonces Pablo les dice: les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Además, en el capítulo 1, si ustedes ven en el versículo 16 del capítulo 1, dice Pablo que algunos, dice, predican a Cristo, pero lo hacen, dice, ¿por qué? ¿Con qué motivos? Dice, por contención, no sinceramente, dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, la rivalidad y la contienda, sin duda, hermanos, entre ellos era una evidencia de su orgullo, porque cuando hay rivalidad, hermanos, cuando hay contienda, sea en la casa, ¿verdad? Dos esposos que no se ponen de acuerdo y están constantemente en pugna, en rivalidad, no hay un mismo sentir. Una de las raíces de eso es, ¿qué es, hermano? El orgullo, ¿verdad? El orgullo. Ustedes no conocen mucho de eso quizás, ¿verdad? Pero el orgullo, hermanos, era un problema aquí seguramente. Y eso les estaba impidiendo, hermanos, experimentar ese gozo que el Señor quiere que tengamos. Quizás, hermanos, ellos no se habían limpiado de su trasfondo cultural, ¿verdad? Los filipenses en esa ciudad, hermanos, los filipenses eran orgullosos. ¿Por quiénes ellos eran? ¿Por qué tipo de ciudad era Filipo? Entonces, por eso no es casual, hermanos, que ustedes miren el capítulo 2 de la carta. No es casual que en el capítulo 2 Pablo enfatice fuertemente el concepto de humildad. Desde el versículo 1 al versículo 11, más tardecito vamos a leerlos, estos versículos. Pablo les habla de la humildad, hermanos, que ellos debían de ser humildes al hablarles de la humillación de Jesús, de la humillación del Cristo. Al explicar en la carta, aquí en estos 11 versículos, dijéramos la gran doctrina de la kenosis de Cristo. O sea, la kenosis, ¿verdad?, es el vaciamiento de Cristo, que implica el despojo y la humillación que Jesús, como Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Hijo de Dios, experimentó Él como gran Señor, pero Él se humilló haciéndose hombre, dice el pasaje. Se humilló hasta lo sumo y aún en la condición de hombre se humilló más y murió como el peor de los criminales en una cruz, dice. O sea,
Él se despojó, se desvació, se derramó, dijéramos, Él en la cruz por nosotros. Entonces, ellos habían mostrado hacia Pablo mucha generosidad. Habían trabajado mucho en la obra del Señor, pero vuelvo y repito, no estaban experimentando ese gozo que el servicio cristiano debería de ofrecernos y darnos. La falta de humildad había tornado su generosidad y su servicio en algo gravoso, en algo cargado para ellos. Por eso en el versículo 17, que es nuestro texto esta mañana, Pablo les dice, y leámoslo otra vez, el versículo 17, les voy a leer la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Pablo les dice, pero aunque yo sea derramado como libación, dice, sobre el servicio, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes, les dice. O sea, Pablo dice, él está preso, pero él dice que mi vida sea derramada para que su fe prospere. No me importa, dice. Es más, eso me da gozo. Y yo quiero que ustedes experimenten el mismo gozo que yo siento. Aunque mi vida está aquí encarcelada y pareciera que mi vida es un desperdicio porque está aquí encerrada, pero yo, dice, quiero que ustedes experimenten el mismo gozo que yo tengo al servir a vuestra fe. Y aunque mi vida sea derramada, dice, yo sí me siento feliz y yo quiero que ustedes sientan lo mismo. Porque Pablo es como que les está diciendo, no solo se trata de servicio por servicio. No solo se trata de servir, de hacer algo para Dios, hacer algo en la iglesia, servir a los hermanos, servir a nuestras familias en la casa. No solo se trata de servir por servir, de dar por dar, sino también les está diciendo el servicio debe de llevar sacrificio. El servicio cristiano genuino implica sacrificio, les está diciendo. El verdadero servicio cristiano siempre va acompañado de sacrificio. Y ese es el verdadero servicio que trae regocijo al corazón de los cristianos. Y él deseaba que ellos experimentaban ese regocijo continuo de servir sacrificialmente a Cristo. Pero su orgullo, sus continuas contiendas, sus diferencias les estaban impidiendo estas cosas. Y Pablo les dice en el centro de la carta, vean a Jesús. Vean a Jesús. De hecho, en Mateo 11, 29 y 30, Jesús le dijo a sus discípulos y le dijo a la gente, lleven mi yugo sobre ustedes, les dijo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, dice, reposo, descanso para vuestras almas. Cuando hay sencillez de corazón, cuando hay humildad, hermanos amados, el servicio, entonces produce gozo, produce descanso. No es algo pesado, algo tenso, algo. Pero cuando no hemos aprendido esa humildad de corazón, entonces la vida misma, todo lo que hacemos, la vida, el estrés que dice la gente, que es la enfermedad moderna que dicen los médicos, entonces la vida se torna así gravosa, pesada, y el servicio a Cristo, el servicio a los demás, el servicio en la iglesia se siente pesado porque nuestro orgullo no permite que ese servicio sea algo liviano, como dice Jesús. ¿Me doy a entender, hermanos? El yugo del servicio de Cristo no es pesado ni es gravoso. El trabajo fuerte en la obra del Señor puede producir gozo, hermano. Pero cuando viene de corazones humildes que pueden servir con alto sacrificio, con alto sacrificio.
Ellos servían, pero habían perdido el gozo en el servicio porque su orgullo no había sido rendido a Cristo. Y Pablo los está llamando a ofrecer sus vidas y su servicio como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable al Señor, como Pablo lo dijo a los romanos en el capítulo 2, en el versículo 1. Así que, hermanos, les dijo Pablo, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional, dijo Pablo. Les digo, los ruego que ustedes sirvan de esa forma, que sus vidas sean un sacrificio vivo, que sus vidas sean un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Les ruego que vivan de esa manera, les dice Pablo. O sea que nuestras vidas deben de ser altares. Este no es el altar, hermanos. El altar está en su corazón. El altar lo trae al culto y se lo lleva para su casa. El altar lo anda usted ahí en el corazón con usted. Y lo que Pablo está diciendo es que seamos esos altares donde se ofrece sacrificio a Dios por medio de Cristo. Este tipo de servicio humilde es el que trae, ¿qué trae, hermanos? Gozo, regocijo al corazón. ¿Por qué dejamos de servir a Dios? ¿Por qué sentimos que el servicio es gravoso? ¿Por qué perdemos el gozo en el servicio a Cristo? ¿Cuál es una de las raíces, hermanos, de eso? El orgullo. Si usted ha dejado de servir y usted piensa y dice, yo ya no voy a servir porque no sé qué, no sé, usted es un orgulloso, perdónese que se lo diga. Usted es un gran orgulloso, una gran orgullosa. Y su orgullo le impide hacer lo que Pablo está diciendo aquí. Y esto es lo que Pablo está diciendo en el versículo 17, que es nuestro texto. Mírelo. Dice, aunque sea derramado, ¿en qué dice? En libación, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con ustedes y quiero que ustedes sientan lo mismo y experimenten lo mismo, dice Pablo. ¿Qué es una libación, hermano? Una libación es una ofrenda líquida. Acuérdense que habían entre toda la gama de ofrendas que Dios normó en la religión judía, habían ofrendas líquidas también, que se derramaban normalmente al final de un sacrificio aceptable. El sacerdote venía y derramaba vino, derramaba aceite, derramaba líquidos, normalmente era vino o era aceite puro, aceite de olivo extra virgen, aceite puro, vino puro, como en Éxodo 29:40, si quiere consultar después, en Levítico 23:13, en Éxodo 29:40 habla de las libaciones de aceite, en Levítico 23:13 habla de la libación de vino, y también se usaba la misma sangre que se derramaba sobre el sacrificio aceptable. Aún, hermanos, en la historia de Israel, en los tiempos difíciles, o sea, hablando económicamente del pueblo de Israel, muchas veces los israelitas, en su afán de adorar y de alabar a Dios a través de esos sacrificios, de esas ofrendas, ellos usaron a veces agua viva, agua pura, a veces usaron leche, a veces usaron miel, a veces usaron vinagre para ofrendar y hacer libaciones al Señor. Ellos usaron diferentes líquidos, diferentes cosas. Ahora, hermanos, Jacob, mire, si me acompañan en Génesis capítulo 35, vamos a ver algunos ejemplos. Génesis capítulo 35, de hombres
y mujeres en la Biblia que hicieron libaciones, porque Pablo está diciendo que mi vida sea una libación sobre el altar de vuestro sacrificio y servicio de vuestra fe. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes sirven y yo quiero derramar mi vida para que su servicio no sea en vano, que su servicio sea provechoso, que su fe prospere, está diciendo Pablo. No me importa, dice, que mi vida se desvanezca. No me importa envejecer, está diciendo. No importa dar todo lo que tengo para que ustedes prosperen en su fe. Quizá la primera vez que encontramos una libación claramente en las Escrituras es esta, hermano. Jacob. La ley no había sido escrita, la ley no se había dicho. Entonces, como el diezmo, ¿verdad? Algunos dicen es que ya en el Nuevo Testamento no se debe diezmar porque no se habla en el Nuevo Testamento del diezmo. Claro, no se habla porque ya no hay nada más que decir del diezmo. Y en la economía de Dios, ¿para qué hablar más de eso si ya se dijo todo lo que se tenía que decir? Pero el diezmo, como las libaciones, fueron antes de la ley. El diezmo no se dio porque la ley de Moisés lo estableció. El diezmo lo dio, el primero que lo dio fue Abraham. Y no se había dicho en la ley, ni Moisés ni había nacido. Y Abraham diezmó. Fue el primero porque fue un acto de adoración. Él nació porque es el Espíritu Santo, es la vida de Dios en nosotros que nos lleva a adorar a Dios de esa forma. Lo mismo la libación. La ley de Moisés, como ya mencioné un par de pasajes, normó que las libaciones, las ofrendas líquidas. Pero Jacob, ¿quién le dijo a Jacob que hiciera una libación, hermano? Aquí en el capítulo 35, versículo 14. ¿Se recuerdan cuando Jacob se quedó dormido allá y puso una piedra de almohada? Mire qué almohada más ergonómica, hermano. Una almohada bien ergonómica. Dice versículo 14, y Jacob, dice, erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella, ¿qué dice, hermano? Libación, y echó sobre ella. O sea, hizo una libación de aceite. Después fue establecido en la ley de Moisés las libaciones. Por ejemplo, Moisés dijo además con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte, dice, de un hin, o sea, de 1 litro, dijéramos, de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Libaciones. Pero hermanos, si vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, fíjese que David, el rey David, en cierta ocasión hizo una libación un poco extraña. Y esta libación, hermanos, que él hizo fue con agua costosa, hermano. Ustedes saben que en el súper hay agua, una botellita de agua le puede costar desde 35, 40 centavos hasta como $3 quizás. Ustedes toman de la de $3, ¿verdad, hermano? ¿Cómo se llama la marca? Evian o algo así, ¿verdad? Porque viene allá de las montañas de Francia, dice que ahí agarran agua pura, hermano, sin nada de... Aquí es diferente, ¿verdad? Entonces, pero esas aguas las sacan de las montañas y por eso son bien caras. Otras aguas les ponen un poquito de gas y entonces valen $3, $2 y cosas así. Hay aguas de todo tipo de costo. Pero esta agua, hermanos, que David derramó en adoración a Dios, hermano, fue algo realmente costosísimo, hermano. Mire, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién, dice, me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? O sea que David estaban en guerra, tenía sed.
tuvo un deseo por agua del pozo de Belén. Era de seguro agua muy buena, muy cristalina. Entonces dice, los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él, dice, no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Dice, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla, dice. Los 3 valientes hicieron esto y ahí explica quiénes fueron. Pero eran 3 capitanes del ejército de David, hombres valerosos, hombres fieles. David, dijéramos su líder, que era un gran líder obviamente para ellos. Dice David, tengo un deseo, tengo sed y quisiera beber agua de allá del pozo de Belén. Y estos hombres fieles y valerosos van y mataron no sé cuántos filisteos y se metieron en el campamento de los filisteos para sacar agua del pozo. Se la llevan a David para que él saciara su deseo. Pero David hace una libación. Esa agua valía sangre, hermano. Esa agua era agua costosísima. Y David, vayan viendo lo que implica esto de las libaciones. Toda la enseñanza que hay en la Biblia de esto. David dice, no me voy a beber esa agua. O sea, David negó su deseo. David le entregó ese deseo a Dios, lo adoró con ese deseo. Se lo consagró, le entregó ese deseo. Jóvenes, ustedes tienen muchos deseos. Dale ese deseo a Dios. Esta mañana vamos a celebrar la cena del Señor. Derrama ese deseo delante del altar de Dios. Dale ese deseo a Dios. Dile, Señor, este deseo, yo quiero adorarte con este deseo. María, hermano, la hermana de Lázaro, al que el Señor resucitó. María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, allá en Juan, en el capítulo 12, si vamos y leemos Juan. María hizo una libación, esa no fue con agua, no fue con perfume, no fue con vino, no fue con aceite, fue con perfume. María hizo una libación con perfume. A pesar de las críticas, ella derramó un perfume de alto precio a los pies de Jesús. Dice en Juan capítulo 12, versículo 2, que le hicieron ahí una cena, dice, en la casa de Marta, de María y Lázaro. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Probablemente, no estoy seguro si fue antes o después de la resurrección. Pero ahí estaba Lázaro con Jesús a la mesa. Marta, como siempre, ella estaba sirviendo. Entonces María, dice, tomó una libra de perfume de nardo puro. Es como que usted fuera ahorita a su casa y destapara su bote de loción que le trajo su tía de allá de los Yunais, hermano. Que usted quizás no podría comprarse ese perfume aquí, ¿verdad? Y usted fuera y lo destapara y dijera, Señor, te doy este perfume a ti, te lo derramo delante de ti, ¿verdad? Algo así. Entonces dice que ungió los pies de Jesús, lo derramó a los pies de Jesús, regó los pies de Jesús con ese perfume y lo secó con sus cabellos. Dice, y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Entonces, hermanos, una libación es un sacrificio costoso que le damos a Dios. Una libación es un sacrificio costoso que le ofrecemos a Dios. Entonces regresemos a la carta a los Filipenses. En nuestro texto esta mañana, hermano,
Pablo que estaba preso, hermano, él quería hacer eso, dice en el versículo 17. Él dice, yo quiero ser una libación, dice, que sea derramada sobre el sacrificio, sobre el servicio de vuestra fe. Yo quiero ser una libación. Él estaba dispuesto a sacrificarse, que su vida fuera derramada, vaciada sobre el altar del sacrificio por la fe de ellos. Y él sabía que esto le traía gozo a él, le traía profundo gozo. Él desde la cárcel, su vida era en realidad una libación continua, pero él quería hacer eso siempre. Pero fíjese que en la carta, hermanos, nos habla de otro ejemplo, ahí en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 25, nos da el ejemplo de Epafrodito, así se llamaba este hombre, este hermano. Epafrodito había sido una libación para ellos. Él había derramado su vida por servir a los filipenses, por servir a Pablo. Dice, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, los filipenses mandaron a la cárcel a Epafrodito para llevarle la ofrenda a Pablo, para servir a Pablo, y Epafrodito estuvo un tiempo con Pablo sirviéndole de una manera abnegada. Dice que Epafrodito había sido el mensajero de los filipenses para él y había sido ministrador de mis necesidades, dice. O sea, Epafrodito llegó y le sirvió ahí en la cárcel. Pero dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, pero les mandé de regreso, se los mandé de regreso, dice. Y dice, gravemente se angustió Epafrodito porque habían oído ustedes que había enfermado. Pues en verdad, dice, estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios, dice, tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío, dice, con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis. Pablo quería el gozo de ellos. Dice, cuando ustedes lo vean, tengan gozo. Y yo voy a estar con menos tristeza, dice, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo. Y Pablo repite, y gozo, y gozo, y gozo. Dice, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo, dice, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, Epafrodito, hermanos, para poder cumplir la misión que la iglesia le había dado, la iglesia en Filipo, él puso en riesgo su propia vida. ¿Se dan cuenta? O sea, él había sido una ofrenda líquida, una libación. Su vida había estado a punto de entregarla completamente para cumplir esa misión que la iglesia le había dado. Pero además, hermanos, si eso fuera poco, en el capítulo 2 que mencioné en la introducción, hoy vamos a leer el capítulo 2 de Filipenses. Pablo, hermanos, habla aquí de la gran libación, la libación perfecta, la ofrenda líquida perfecta, la ofrenda del mismo Señor, la ofrenda de Jesús. Él habla aquí de Jesucristo como la libación perfecta, el sacrificio perfecto, el sacrificio y la libación aceptable de Dios al ofrecerse al Padre en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, ofreció la libación más excelente que podía ser ofrecida a Dios. No existe un sacrificio más sorprendente que el que Jesús ofreció. Dios mismo proveyó un cordero, su cordero, y derramó libación completa
sobre el sacrificio de su cuerpo, se derramó su propia sangre. La propia sangre de Jesús se derramó sobre la ofrenda aceptable al Padre. Esa ofrenda líquida fue su propia sangre, la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Ofreció el sacrificio aceptable, su propio cuerpo sin mancha, sin contaminación, puro y santo. Y luego derramó, démosle un aplauso al Señor, démosle, Él lo merece, solo Él merece. Dice, y luego derramó la libación sobre el sacrificio aceptable. Derramó su sangre. Y dice Pablo, por tanto dice 2:1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. Sientan ustedes lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, no en contienda, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria, nada, ni en tu casa, ni en tu vecindario, ni en tu trabajo, ni en la iglesia, ni en ningún lugar, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Se está hablando del orgullo, porque el orgullo hace que solo uno piense solo en uno, en lo que le hacen a uno, en lo que no le dieron a uno, en lo que le falta a uno. Ese es el orgullo. Nunca piensa en los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Él sea la gloria, la alabanza, el honor, a Jesús. Entonces, hermanos, concluyendo esta mañana, y usted y tú, ¿qué serás tú? ¿Vas a ser tú una libación? ¿Va a ser usted una libación? ¿Cuántos decimos, sí, yo quiero ser una libación? Jacob ofreció una libación, David hizo una libación con agua, María hizo una con perfume costoso, Pablo quería hacer una libación, Epafrodito lo había sido, Jesús fue la libación perfecta. Y usted, amado hermano, ¿qué va a hacer usted con su vida? ¿Va a seguir usted en el camino de todas las personas que viven en su propio orgullo, en su soberbia, en su altivez, reclamando todo el tiempo, inconforme todo el tiempo, en rivalidades, en contiendas, en conflictos con los demás, en su casa y fuera de la casa, en la iglesia y fuera de la iglesia? ¿O vamos a seguir el camino de Jesús? Jóvenes, ¿qué camino vas a escoger tú? ¿Vas a seguir el camino de la soberbia humana? ¿Vas a seguir tus propias metas, tus propias ambiciones y tus propios deseos? ¿O vas a traer esos deseos a los pies de Cristo y se los vas a ofrendar a Él y le vas a decir, Señor, te adoro con este deseo?
Te adoro con esta meta que tengo yo. Te la ofrezco como una ofrenda líquida que la derramo delante de ti, Señor. Bien dicen, si no sirve, es que no sirve, ¿verdad, hermano? Si no sirve, es que no sirves. Alguien lo rasguñó, lo miró mal, lo lastimó. Nos sentimos tan lastimados que no podemos servir. De verdad, si no sirvo, es que no sirvo, ¿verdad, hermano? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Necesitamos a veces ser machacados, reciclados, ¿verdad? Como lo fue nuestro Señor en la cruz. Él fue molido por nuestros pecados, dice Isaías. Él fue varón experimentado en quebrantos, varón de dolores. Y Él, hermanos, vamos a celebrar la cena del Señor esta mañana. Vamos a tomar pan y vamos a tomar vino. Los símbolos del Evangelio, los símbolos de Jesús, los símbolos de la obra que Él vino a hacer al mundo para rescatarnos, para salvarnos. Vamos a tomar pan y vino. Y Él dice que, acuérdense que cuando comemos el pan y tomamos la copa, debemos hacerlo haciendo memoria de Él. Entonces, al tomar el pan y la copa esta mañana, como que lo estamos viendo a los ojos en la cruz. Está ahí su Salvador sangrando en la cruz. Y Él nos está viendo, lo está viendo a usted y Él nos está diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Manso y humilde. No abrió su boca, dice. Y le tuvimos como desechado, como despreciado, como varón de dolores. Pero Él fue molido por tus pecados. El pecado, la culpa y el juicio que era sobre ti, Él lo llevó en la cruz para salvarte. Para que hoy podamos acercarnos a Dios con libertad y amar al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice el escritor a los hebreos, pon los ojos en Jesús. Mira a Jesús, míralo a los ojos. El autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. No te pierdas el gozo de tu Señor, porque alguien te vio mal, porque alguien te falló, porque alguien te ofendió, porque alguien no actuó como tú creías que debería de actuar. No te pierdas el gozo de tu Señor por eso. Dice que por el gozo que estaba delante, Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si sufrimos con Él, dice, también reinaremos con Él. Si tú le sirves a Cristo, no creas que te vas a quedar sin paga. Si tú le sirves a tu Salvador, vas a tener el mejor pago que puedas recibir. Lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, lo que no ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Él tiene preparadas para todos aquellos que le aman y le sirven. El gozo inefable,
Como dice Pablo, subí, dice, hasta el tercer cielo, al cielo de Dios. Y oí palabras inefables, indescriptibles, que no les he dado al hombre repetir, dice. Toda ofrenda, todo servicio, todo trabajo que carezca de esa cualidad, de ese sacrificio, hermano, no producirá el gozo de la satisfacción del verdadero servicio cristiano. No, el orgullo es el mayor obstáculo para llevar a cabo el culto vivo, santo, agradable a Dios. Le podemos decir, echa, Señor, de mí el amor propio. Recuerda cómo lo haremos. Recuerde cómo lo haremos esta mañana con pan y vino. El Señor se desvació completamente. Ofrenda agradable. Dios nos ayude a desvaciarnos por amor a Él, a nuestro prójimo, para que luego de vaciarnos en nuestro servicio, Él nos pueda llenar de su gozo santo y bendito que satisface el corazón sediento del ser humano. Una advertencia para luego terminar. Hermanos, muchos, fíjese bien, en las iglesias han abusado del sacrificio sincero de aquellos que se entregan y se vacían por amor a Dios y a Cristo. Por eso hay muchas personas heridas. Para muchos la religión es el opio de los pueblos, porque muchos han abusado de la sincera fe de muchas personas. Hombres perversos, malvados, ignorantes, quizás bien intencionados algunos, pero en su ignorancia han abusado de la sinceridad de las personas. Eso ha pasado a través de la historia de la iglesia. Eso ha pasado siempre y pasa hoy. Nuestro país, la iglesia evangélica está enferma de eso, hermano. De cómo los pastores, con intención o sin intención, han abusado de la sinceridad de los hermanos. Es lo que estamos viviendo hoy día, tristemente. El gran ejemplo quizás en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es aquella viuda que entregó sus últimas 2 monedas en el alfolí de las ofrendas. Jesús estaba viendo. Jesús estaba viendo y la vio aquella viuda. El mandamiento para los líderes espirituales de la nación de Israel era de que cuidaran las viudas, que velaran por las viudas, que las viudas estuvieran, que no tuvieran familia, estuvieran en la lista de la iglesia para ayudarles, para apoyarlas. Pero Jesús le dijo a los líderes de la religión en aquellos días, Jesús les dijo, ustedes les dijo, devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones, van a recibir mayor condenación, les dijo Jesús. Devoran las casas de las viudas. Aquella viuda era el símbolo de la religión abusiva que practicaban en aquellos días. Era una religión abusiva que le ponía carga a los demás que ellos mismos no querían llevar. Los líderes les ponían carga a las personas que ellos no estaban dispuestos a cumplir. Y Jesús los amonestó por eso. Hermanos, seamos cuidadosos con aquellos que sinceramente le sirven a Dios. A veces son recién convertidos, que no tienen mucho conocimiento quizás, y son de los que los depredadores se aprovechan, los malos hombres, las malas mujeres, que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, que seducen a las almas inconstantes,
que tienen el corazón habituado a la codicia y, como dice Pedro, son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, que amó el premio de la maldad, que por un poco de dinero le sirvió al mal, que vendieron sus almas al demonio. Pero esos malos ejemplos, amados hermanos, amada iglesia, que no lo paralicen, que no nos paralicen. Un día todos le vamos a dar cuenta a Dios. Esta mañana digámosle al Señor, con pan y vino, digámosle: Señor, que mi vida sea un sacrificio vivo para ti. Señor, que los malos ejemplos, que las malas experiencias que he tenido o que he visto, Señor, que no me paralicen, para que mi vida sea una libación en tu altar. Que mi vida sea derramada en el sacrificio y servicio de la fe, como dice Pablo en nuestro texto esta mañana. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que digamos y que gritemos con Pablo: mi vida sea una libación, Señor. El gozo de ofrecer un servicio sacrificado a Dios y a otros solo viene de un corazón rendido a Cristo, que conoce a Cristo y que se rinde a Él. Ese gozo es el que Cristo nos está llamando a recibir, es el gozo que Él desea que experimentemos. Ese gozo es todo lo contrario a la vida egoísta, ególatra, que seca el corazón. Entre más tiene la gente y no tiene a Dios, más seca, más insatisfecha, más busca cosas en que saciarse y su dinero no le alcanza para llenarse. Y puede alcanzar ir a la luna, que ya dentro de poco dicen que se va a poder ir a la luna, los que tienen pisto, por supuesto. Pero ni así el dinero, las comodidades de esta vida no dan este gozo que Pablo nos está hablando aquí. Si estamos insatisfechos, venga Cristo. Si está sediento, venga Cristo. Si está desilusionado, ven a Cristo. Si estás deprimido, ven a Cristo. Ven a Cristo como estemos. Vengamos a Cristo esta mañana. Él es suficiente para aquellos que sinceramente le buscan y le sirven. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, te alabamos.